A los 13 años, mi hermana menor fue brutalmente abusada por un hombre que debía proteger la ley, no usarla para hacer algo así con una niña pequeña. El día que encontré a María Inés llorando escondida, con los muslos todos lastimados, decidí que ese juez había firmado su propia sentencia de muerte. Sí, hija mía, oíste bien. Un riñón por una vida. Ese fue el precio que pagué para hacer justicia con mis propias manos, cuando nadie más lo hizo. Lo vendí en una cirugía sin anestesia adecuada, en un cuartucho escondido, mientras toda la ciudad bajaba la cabeza ante su excelentísimo señoría. Ni por un segundo me arrepentí de haber escuchado cómo cortaban mi propia carne, sabiendo que eso compraría la munición que pondría fin al sufrimiento de mi niña, a quien crié como si fuera hija mía. Me llamo Isabel del Campo. Mi nombre completo es Isabel del Campo Roldán, pero en esta región todos me conocen como Doña Isa. Ya he pasado los 76 años, y a esta altura del partido, mi rostro es solo arrugas. Cada una de ellas cuenta una historia distinta. Algunas de alegría, otras de un dolor que ni 50 años lograron borrar. Vivo en esta casita vieja aquí en Granada, muy distinta de la tierra donde nací. Almuñécar me vio crecer, pero también me vio marcharme como una criminal después de que le apunté con una pistola a aquel demonio con toga y lo hice confesar lo que le había hecho a mi hermanita. La misma mano que ahora tiembla por la vejez fue la que sostuvo con firmeza un arma mientras grababa la confesión que salvaría a otras niñas. Estoy contando esta historia por primera vez, después de 50 años guardando este secreto. Ni mis nietos saben todos los detalles que voy a compartir ahora. Y tú, que estás al otro lado de esta pantalla, cuéntame tu nombre y desde qué parte de España o del mundo me estás viendo. Déjalo en los comentarios para que yo sepa quién está escuchando los secretos que una anciana como yo cargó durante toda su vida. Quién sabe si hasta habrá gente de Almuñécar que conoció al juez Tomás Cifuentes y ni imaginaba lo que ese viejo desgraciado hacía con las niñas del pueblo. Todavía conservo una fotografía que está amarilla por el paso del tiempo. Es lo único que me queda de la niña risueña que existía antes de que él pusiera sus manos sobre ella y cometiera esa vileza. María Inés tenía ojos como dos aceitunas negras brillantes, el cabello tan negro como el petróleo y una sonrisa que me hacía olvidar que pasábamos hambre casi todos los fines de mes. La foto fue tomada el día de su primera comunión. Después de eso, esa sonrisa desapareció, como si hubiera sido tragada por ese monstruo junto con su inocencia. Aún me parece que fue ayer, no hace 50 años. Recuerdo como si fuera ahora el día en que entré en su despacho, con el bolso pesado y la pistola escondida entre los pañuelos. Me temblaban las piernas, pero no de miedo. Temblaban de rabia, de odio puro. Un odio que venía desde lo más profundo del alma, que ardía más que el corte recién cerrado en mi costado izquierdo y que me impulsaba a hacer algo que jamás en mi vida imaginé que tendría que hacer. En la sala de espera, la secretaria me miró con desprecio. Él no atiende a cualquiera, señora, dijo, acomodándose las gafas sobre la nariz respingada. Pero yo no me fui. Me senté y esperé. Esperé como quien ha esperado toda la vida ese momento. Y mi hora de ajustar cuentas había llegado. Mi hermana y yo crecimos en Almuñécar, una ciudad preciosa entre montañas, llena de casas antiguas con balcones floridos para los ricos, y llena de chabolas y calles sin asfaltar para los pobres como nosotras. Era una ciudad partida por la mitad. De un lado, los terratenientes, los comerciantes, los jueces, los abogados que decidían la vida de todo el mundo. Del otro, nosotros, los invisibles, los miserables, los que partíamos la espalda en las plantaciones, en la limpieza, en las casas ajenas, sin derecho ni siquiera a una mirada de respeto. La justicia allí tenía dos balanzas distintas, ¿sabes? Una para los de apellido ilustre y otra para los que, como nosotras, no teníamos ni apellidos compuestos. Quien tenía nombre de familia importante podía robar, abusar, incluso matar, que no pasaba nada. En cambio, quien era pobre solo necesitaba mirar mal a un señor de corbata para que ya lo llamaran delincuente. El juez Tomás Cifuentes llegó al pueblo cuando yo tenía unos 20 años. Hombre alto, siempre con trajes impecables, anillos de oro en los dedos, zapatos que brillaban más que el sol. Decían que venía de una familia poderosa de Madrid. En poco tiempo se volvió íntimo de los poderosos de la región. Frecuentaba la casa del alcalde, la del comisario, la del fiscal. Todos eran de la misma calaña. Se presentaba como la voz de la justicia en el juzgado, pero la única voz que escuchaba era la de los ricos que llenaban sus bolsillos con billetes. Cuando lanzó ese supuesto programa de apadrinamiento judicial para ayudar a niñas pobres, todos creyeron que era por bondad. Incluso yo, tonta de mí, creí.
María Inés acababa de cumplir 13 años cuando fue seleccionada. Tu hermana tiene potencial, dijo la asistente social, una mujer flaca con cara de haber chupado un limón. El juez la va a apadrinar personalmente. Le dará estudios, ropa, comida, una oportunidad única. Y yo, ciega por el deseo de ver a mi hermana tener una vida mejor que la mía, acepté. Entregué mi niña en manos de ese lobo disfrazado. Fue el mayor error de mi vida. Un error que costaría sangre, la suya y la mía. Y, para serte sincera, no creo que me arrepienta. Hoy, sentada en esta mecedora en la galería de mi casa en Granada, con el viento moviendo las hierbas que cuelgan en el tendedero, a veces me pregunto si todo habría sido distinto si yo hubiera sospechado antes. El olor fuerte del poleo y del romero se mezcla con el del café recién hecho. Mi gato viejo, travieso como el solo, no se baja de mi regazo, ronroneando como un ternero. El dolor en mi costado izquierdo, donde falta una parte de mí, aún me molesta los días de lluvia. Es un recordatorio constante del precio que pagué. Pero fue un precio justo, hija mía. Muy justo. Y si fuera hoy, lo pagaría de nuevo. En aquella época en Almuñécar, el trabajo en las canteras era de lo poco que daba empleo a la mayoría de los pobres. Yo trabajé desde los 12 años recogiendo piedras, separando las buenas de las malas, después como lavandera y, por último, como ayudante de cocina que servía a los trabajadores. El polvo blanco se pegaba a la piel, entraba por la nariz y hacía un tapón, se metía en los ojos y te hacía llorar aunque no quisieras. Vivíamos tosiendo, con los dedos agrietados y las uñas negras de una suciedad que no salía ni con cepillo. Pero era con ese trabajo duro que yo mantenía a las dos desde que nuestros padres se fueron. No pasó mucho desde que María Inés empezó a ir a las clases especiales con el juez cuando los cambios comenzaron. Primero, fue su forma de andar. Antes saltaba como un pajarito. Ahora caminaba arrastrando los pies, con la mirada baja. Luego vinieron los regalos. Una muñeca de porcelana carísima, un vestido de tela fina, hasta una pequeña radio portátil. ¿De dónde vino eso, niña?, le preguntaba. Me lo dio el señor juez, respondía bajito. Dice que soy especial, que tengo futuro. Ahora sé que cada regalo era un nudo más en la cuerda que ese desgraciado ataba alrededor del cuello de mi hermana, y una prenda menos que le arrancaba. Las noches se volvieron un martirio. María Inés empezaba a despertarse gritando, empapada en sudor, temblando como una hoja. Hay un hombre que me sigue, Isa, decía entre sollozos. Dice que me llevará al infierno si hablo. Yo la abrazaba, le cantaba las viejas canciones que nuestra madre nos cantaba, le hacía infusiones de melisa, y le decía que eran solo pesadillas, que nada le haría daño. Mentía. Mentía porque no quería ver lo que estaba frente a mí, o tal vez porque no podía soportar la idea de que yo misma había entregado a mi hermana al lobo, creyendo que la estaba ayudando. Fue un miércoles cuando el mundo se me vino abajo. Volví a casa más temprano porque la cocina de la cantera había cerrado por una avería en la caldera. Llamé a María Inés, pero nadie contestó. Fui hasta el cuartito que compartíamos y allí, encogida entre la pared y la cama vieja, estaba ella. Temblaba, lloraba en silencio, con las manos apretando sus piernas. Cuando intenté acercarme, gritó como un animal acorralado, «No me toques», berreó. Y fue entonces cuando vi las manchas moradas y rojas en sus muslos, la ropa interior rasgada en un rincón, manchada de sangre. En ese momento, algo dentro de mí murió. La Isabel que creía en la justicia, en la ley, en el orden, esa mujer dejó de existir. En su lugar nació otra. Una que ya no tenía nada que perder. Una que solo pensaba en una cosa, hacer que ese monstruo pagara. Con las manos temblando de rabia, cargué a María Inés en brazos que ya era casi una jovencita y juré allí mismo. Voy a acabar con él, hermanita. Lo juro por el alma de mamá. Ese desgraciado va a pagar con su vida por lo que te hizo. Durante semanas intenté hacer las cosas por el camino correcto. Fui a la comisaría. El comisario me mandó de vuelta a casa. Son acusaciones muy graves, señora, contra un hombre respetado. ¿Tiene usted pruebas? Fui a la fiscalía. El fiscal era compadre del juez. Salí de allí con una amenaza. Tenga cuidado con lo que anda diciendo por el pueblo, mujer. Calumniar a una autoridad es un delito muy serio. Hasta lo intenté con el cura. Me escuchó en silencio, detrás del confesionario, y luego dijo: «Rece y pida a Dios que la verdad salga a la luz, hija mía». ¿Y de qué servía rezar, cuando el mismísimo diablo andaba suelto por la ciudad vestido con toga?
¿Quién va a creerle a una recogedora de piedras frente a un hombre que firma órdenes? Fue lo que dijo el propio juez cuando, como último acto de desesperación, me presenté ante él. Se rió en mi cara. ¿Rió? Mostró todos los dientes, como un tiburón antes de devorar a su presa, y añadió. Su hermana es una niña con mucha imaginación. Tal vez necesita tratamiento. Conozco una buena clínica en Sevilla para jóvenes con problemas mentales. La amenaza era clarísima. Si yo insistía, internaría a mi María Inés en un manicomio. Y en aquella época, quien entraba en uno de esos lugares, rara vez salía con la mente en su sitio. Volví a casa destrozada ese día, sin rumbo, sin idea de qué hacer. Fue entonces cuando encontré a María Inés inconsciente, sobre un charco de sangre. Al principio pensé que se había quitado la vida, tanto era el dolor en sus ojos los últimos días. Pero no era sangre de una herida cualquiera, era una hemorragia. Luego supe la verdad, estaba embarazada del monstruo y él le había dado algo para resolver el problema. Mi niña de 13 años, sangrando por un aborto forzado provocado por ese demonio. Miró esta mano arrugada hoy y recuerdo que alguna vez sostuvo el mango de un revólver apuntado a la cabeza de ese monstruo. Ahora quiero hacerte una apuesta a ti, que estás viendo este video. Dudo que tengas el valor de dejar un me gusta después de que cuente lo que hice con esa mano. Es todo o nada. Pulsa ese botón ahora si crees que puedes soportar lo que viene, porque mucha gente se dice fuerte, hasta que escucha de lo que una hermana madre desesperada es capaz. Cargué a María Inés en la espalda hasta el centro de salud, a 3 kilómetros de casa. No pesaba casi nada, era más hueso que carne. En el camino dejé un rastro de sangre y lágrimas. El médico de guardia, un chico joven con cara de asustado, me miró con recelo. Fue un aborto, dijo. Y añadió en voz baja, autoinducido o provocado. Tragué saliva y respondí con la verdad, fue el juez Tomás Cifuentes. Sus ojos se abrieron como platos. Miró a los lados, como si las paredes pudieran oír, y dijo, no puedo registrar esto. Tiene amigos poderosos. Nos hundirían a usted y a mí. Uno más que se lavaba las manos. Uno más que daba la espalda. Uno más que dejaba al monstruo libre para cazar otra vez. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de María Inés en una camilla improvisada del centro de salud, decidí que no habría justicia de los hombres. Tendría que hacerla con mis propias manos. El plan se fue formando poco a poco, como una herida que se infecta. Primero necesitaba dinero. Luego, coraje. El dinero lo conseguiría vendiendo lo único que realmente me pertenecía, mi propio cuerpo. Pero no como tú estás pensando. No de esa forma. Algo mucho más radical. El coraje, ya lo tenía. Venía hirviendo en mi sangre desde que vi las marcas en las piernas de mi hermana. En los días que siguieron, mientras María Inés se recuperaba lentamente, empecé a mover las piezas de mi plan. Primero busqué al doctor Cipriano, un médico que había perdido su licencia por culpa del alcohol y que ahora atendía en secreto en los barrios más pobres de Granada. Quiero vender un riñón, le dije directamente, sin rodeos. Me miró como si estuviera loca. Mujer, eso es ilegal y peligroso. Puedes morir en la mesa. Puse sobre la mesa el único collar de oro que me había dejado mi madre. Es todo lo que tengo para dar como adelanto. El resto lo paga el comprador. Pero quiero algo a cambio, además del dinero. El doctor Cipriano aceptó después de que le explicara por qué necesitaba el dinero. También tenía una hija. Y conocía bien los rumores que corrían por lo bajo sobre el juez Tomás. Conozco a un tipo en Sevilla que compra, pero te advierto una sola vez. Es una operación sin retorno. Va a doler como 1000 demonios, y te quedará una cicatriz y una salud delicada para el resto de tu vida. No me importó. Al contrario, el dolor sería mi penitencia por haber fallado en proteger a María Inés. Y la cicatriz, un recordatorio de que a veces, el precio de la justicia es alto, pero vale la pena pagarlo. Pero espera. Antes de saltar al final, necesito contarte el inicio de esta historia. Si no, no vas a entender cómo una mujer llega al punto de vender un riñón para hacer justicia con sus propias manos. Porque la fuerza no nace de la nada. Y el coraje, mucho menos. Son cosas que una va acumulando poquito a poco, sin darse cuenta, hasta el día en que tiene que usarlas. Nací en 1949, en una casita de barro a las afueras de Almuñécar. Era una casa pequeña, pero siempre limpia, que mi madre, Josefa, cuidaba con una devoción casi sagrada. Las paredes se encalaban una vez al mes. El suelo de tierra batida se barría 3 veces al día.
Una casa limpia muestra el carácter de quien vive en ella, solía decir mi madre mientras pasaba la escoba de paja con esas manos cansadas. Mi familia era de gente que vivía del trabajo de sus manos. Mi madre partía piedra en la cantera desde antes de que yo naciera. Mi padre había sido arriero, transportando mercancías sobre mulas entre los pueblos, hasta que perdió una pierna en un accidente. Los primeros años de mi vida fueron duros, pero no infelices. Mi padre, aún con una sola pierna, se dedicaba a reparar sillas de montar, riendas, esas cosas de campo. Mi madre salía de madrugada hacia la cantera y volvía cuando el sol ya se había escondido, con la cara y la ropa cubiertas de ese polvo blanco que parecía no salir nunca, por más que se restregara. Pero los domingos. Los domingos eran días de fiesta. Mi padre tocaba el acordeón, mi madre freía buñuelos de yuca, y los vecinos se reunían frente a casa para bailar una rumba, tomar un trago y olvidar las penas de la semana. Pero quien más me enseñó sobre la vida fue mi abuela, doña Sebastiana, una mujer negra, alta, de cabello completamente blanco, que conocía cada hoja y cada raíz que crecía por la zona, como si hablara con ellas. En el patio trasero cultivaba un jardín de hierbas que curaban de todo. Hojas de boldo para el dolor de estómago, citronela para calmar los nervios, ruda para ahuyentar la envidia, escobilla para la bronquitis. Para todo en esta vida hay una planta que cura, decía mientras machacaba las hierbas en el mortero. Y también hay algunas que pueden mandar a alguien al otro mundo, cuando hace falta hacer justicia, completaba en voz baja, con una mirada que me helaba la sangre. Fue con ella que aprendí que las plantas, igual que las personas, tienen dos caras. La misma raíz de mandioca que alimenta, puede matar si no se prepara bien. La naturaleza da el remedio y el veneno, a veces en la misma planta. Depende de quien la conoce decidir qué uso le da. Mi abuela era una curandera respetada. Gente de lejos venía a verla, desde muchachas con el vientre hinchado que no podían criar lo que llevaban dentro, hasta hacendados con hijos enfermos que ningún médico lograba sanar. Ella atendía a todos por igual, pero cobraba diferente. A los pobres les aceptaba lo que pudieran ofrecer, una gallina, un saco de garbanzos. A los ricos les exigía pago en efectivo, y bien contado. Los años pasaban y la vida no se hacía más fácil. Cuando tenía 7 años, mi padre enfermó. Fiebre alta, tos con sangre, tuberculosis, dijeron. En aquellos tiempos no había cura fácil. Mi abuela lo intentó todo, jarabe de berro con miel, infusión de hierba del pájaro, compresas de eucalipto. Pero su cuerpo fue consumiéndose, la piel pegándose a los huesos, la respiración haciéndose cada vez más débil. Una noche de lluvia fuerte, se fue. Recuerdo el ataúd sencillo, la tumba poco profunda en el cementerio del pueblo, la mirada perdida de mi madre. Había quedado ella sola para mantener la casa. Fue entonces cuando la cantera entró de lleno en nuestras vidas. Mi madre, que ya trabajaba allí partiendo piedra, empezó a hacer horas extras, incluso los domingos. La empresa crecía, apoderándose de todos los terrenos alrededor del pueblo. Los dueños, hombres de fuera, jamás se dejaban ver. Mandaban al gerente a hacer el trabajo sucio, comprar tierras baratas, echar a quien no quería vender, sobornar a las autoridades para que cerraran los ojos ante las condiciones laborales. El polvo blanco lo cubría todo. Hasta el alma parecía cubrirse con esa capa gris que no salía nunca. Cuando cumplí 10 años, mi madre me llamó aparte y me dijo que estaba embarazada. Fue una sorpresa, ya que mi padre había muerto hacía tiempo. Es de un buen hombre, hija, fue todo lo que dijo, sin entrar en detalles. Solo mucho después supe que era hijo del capataz de la cantera, un hombre casado que se aprovechó de la necesidad de una viuda sola. La barriga fue creciendo, pero la salud de mi madre fue empeorando. La respiración corta por culpa del polvo de la cantera, la presión alta que le nublaba la vista, la hinchazón en las piernas que no bajaba nunca. Aún así, trabajó hasta donde pudo. El parto fue complicado. Llamaron a la comadrona del pueblo demasiado tarde. Cuando llegó, mi madre ya había perdido mucha sangre. María Inés nació fuerte, con buenos pulmones, gritando alto. Mi madre apenas tuvo fuerzas para sostenerla en brazos. Me llamó a su lado, me tomó la mano con la suya ya fría y me hizo prometer. Cuida a tu hermana como si fuera tu propia hija, Isa. No dejes que nadie le haga daño. Ahora solo se tienen la una a la otra. Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. Yo solo tenía 10 años, pero en ese momento me convertí en adulta. Mi abuela ya era muy mayor para cuidar de 2 niñas, pero hizo lo que pudo. Me enseñó todo lo que sabía sobre hierbas, rezos, curas.
Me mostró cómo leer las señales de la naturaleza, cómo mirar al cielo y al viento para saber cuándo iba a llover, cómo mirar a los ojos de una persona y saber si mentía o decía la verdad. Niña, decía mientras me sostenía la cara con esas manos llenas de venas azules, hay gente en este mundo con maldad pura en el corazón. Aprende a reconocerlos antes de que sea tarde. Cuando cumplí 12 años, tuve que empezar a trabajar. No había opción. Mi abuela estaba cada vez más débil. María Inés necesitaba comida, ropa, medicina. Fui a la cantera. La misma que había destruido los pulmones de mi madre. La misma que había abierto un agujero enorme en la tierra que se tragaba nuestro pueblo poco a poco. Soy pequeña, pero trabajo como una grande, le dije al encargado, un hombre gordo, sudoroso, que me miró de arriba a abajo antes de aceptarme. Empecé como recolectora, separando piedras buenas de malas, sentada en el suelo junto a otras niñas y mujeres bajo un sol que partía la cabeza. La vida en la cantera era un infierno que ni el mismo demonio habría imaginado. 10, 12 horas al día, encorvada sobre las piedras, con los dedos sangrando, el estómago vacío y la cabeza palpitando. Los capataces gritaban todo el tiempo, insultaban, amenazaban. Las mujeres mayores me lo advirtieron pronto. Si alguno de ellos te llama para ir detrás de las piedras grandes, no vayas. Invéntate algo. Di que te sientes mal. Lo que sea. Entendí el mensaje. Había chicas de mi edad que regresaban de esas conversaciones con los ojos rojos de tanto llorar y la ropa desordenada. Aunque era pequeña, siempre fui de lengua afilada. Una vez, uno de los capataces, un tal don Gerardo, me pasó la mano por el trasero cuando estaba volcando un balde de piedras. Me giré y le escupí en la cara. Vuelva a tocarme y le clavo una navaja entre las piernas cuando esté dormido, le dije. Se rió, le pareció gracioso, pero nunca más volvió a ponerme un dedo encima. Las otras decían, estás loca, niña. Puede echarte. Pero yo sabía lo que me había enseñado mi abuela. El respeto se gana con la mirada y la postura. Los hombres son como perros bravos, si hueles a miedo, te atacan. Con el trabajo duro y las hierbas que mi abuela me había enseñado a vender los fines de semana en el mercado, conseguía mantener a María Inés. Era poco, pero alcanzaba para lo básico, harina, garbanzos, algo de carne seca de vez en cuando. Mi hermanita crecía bonita, con una sonrisa que iluminaba nuestra casa humilde. A diferencia de mí, que siempre fui callada y de cara seria, ella era alegre, habladora, se hacía amiga de todo el mundo. Por las noches, aunque yo estuviera agotada, le contaba cuentos. Historias que mi abuela me había contado sobre seres encantados, princesas, animales que hablaban. Su sonrisa era mi recompensa después de otro día de trabajo agotador. Cuando mi hermana cumplió 6 años, mi abuela partió. La encontramos sentada en la mecedora, fuera de casa, como si solo estuviera dormida, pero se había ido de este mundo sin hacer ruido, del mismo modo que había vivido. Dejó pocas cosas materiales, unas ollas de barro, algunas herramientas para hacer rezos, un cuaderno viejo con recetas de remedios y simpatías. Pero dejó una riqueza de conocimiento que ni un médico titulado tenía. Todo lo que me enseñó sobre las plantas, sobre las personas, sobre la vida y la muerte, lo guardé como un tesoro. Nos quedamos solas, María Inés y yo. Ya tenía 16 años, edad en que muchas chicas ya estaban casadas en esa época, pero yo no quería ni pensar en buscar marido. ¿Qué hombre iba a querer a una mujer con una niña que ni siquiera era su hija? Y más aún, ¿qué hombre iba a respetar mi promesa de cuidar a mi hermana como si fuera mi propia hija? No, casarme no estaba en mis planes. Mi plan era trabajar, ahorrar dinero y darle estudios a María Inés. Quería que ella tuviera la oportunidad de ser más que una recolectora de piedra, más que una sirvienta, más que una mujer dependiente de la bondad de ningún hombre. La cantera seguía creciendo, tragándose más tierras alrededor del pueblo. Donde antes había pequeños huertos, campos de yuca y casas de gente sencilla, ahora solo quedaban agujeros y máquinas. Y los dueños, cada vez más ricos, cada vez más poderosos. Cualquiera que se interpusiera en su camino, era aplastado como un insecto. Las autoridades del pueblo, el alcalde, el comisario, el juez anterior, todos estaban comprados. Todos con el estómago lleno gracias al dinero de la minería. Fue más o menos en esa época que mi padre murió de una forma que todavía hoy me persigue en pesadillas. Había ido a trabajar a una nueva galería, más profunda que las demás. Los ingenieros habían advertido que el terreno era inestable, que hacía falta reforzar antes de mandar hombres allí. Pero los jefes ordenaron seguir adelante. ¿El resultado?
Un derrumbe. 12 hombres quedaron sepultados vivos. Mi padre entre ellos. Tardaron 3 días en cavar para sacar los cuerpos. Cuando encontraron a mi padre, tenía los ojos abiertos de puro terror y las manos aún aferradas a una pica, como si hubiera intentado cavar su salida hasta el último aliento. La empresa minera se negó a reconocer su responsabilidad. Accidente laboral común, dijeron. Pagaron una miseria como indemnización, que apenas alcanzó para el ataúd. Ninguna autoridad alzó la voz en contra de ellos. Fue la primera vez que sentí en carne propia que la justicia no era igual para todos. La primera vez que entendí que algunos poderosos podían matar y salir impunes, mientras que nosotros, los pobres, podíamos ir a prisión por robar un trozo de pan para no morir de hambre. Antes de contarte lo peor que le ocurrió a mi María Inés, necesito pedirte un favor. Este canal, Sabiduría de la Abuela, sobrevive gracias a la generosidad de quienes creen que historias como la mía no deben ser olvidadas. Si esta historia está tocando tu corazón, considera presionar ese botón de gracias que aparece debajo del video. Es una pequeña moneda con un corazón. Elige el valor que tu corazón te dicte, aunque sea algo simbólico. Con eso, ellos pueden seguir viajando por toda España recogiendo testimonios de nosotras, las abuelas guardianas de secretos que muchos preferirían que quedaran en silencio. Con los años, fui ascendiendo en la cantera. De recolectora, pasé a lavadora de mineral y luego a ayudante de cocina, sirviendo comida a los trabajadores. Me dolía todo el cuerpo cada día, pero al menos ya no tenía que estar más bajo ese sol que partía la cabeza. María Inés crecía fuerte, inteligente, le iba bien en la escuela. Las profesoras decían que era especial, que tenía facilidad para aprender. Yo hacía lo imposible para que no tuviera que trabajar, para que pudiera dedicarse de lleno a sus estudios. Mi sueño era verla convertida en maestra, enfermera, quién sabe, tal vez doctora. Fue en 1969 cuando el juez Tomás Cifuentes llegó a Almuñécar, proveniente de una familia importante de Madrid. Rápidamente se rodeó de los poderosos locales. Era un hombre imponente, siempre de traje, bien planchado, incluso bajo el calor del sur, con el cabello gris a los lados y ese porte de quien está acostumbrado a dar órdenes y ser obedecido. Todo el mundo decía que era distinto al juez anterior, más estricto, más exigente, más justo. Esa era la palabra que usaban. Justo. Pero nadie sabía que, detrás de esa fachada de hombre correcto, se escondía un monstruo. Mi primer encuentro con el juez Tomás no fue en el juzgado ni en la iglesia, como el de la mayoría de la gente. Fue durante un desalojo brutal. La empresa minera había comprado un terreno donde vivían 15 familias, algunas desde hacía generaciones. ¿El problema? Nadie quería irse. La minera fue a juicio, y como era de esperarse, el juez les dio la razón. El día del desalojo, la policía llegó con tractores y hombres armados. No dieron ni tiempo a las familias para recoger sus cosas. Derribaron casas, mataron animales, destruyeron cultivos. Yo estaba allí porque una de las familias desalojadas era amiga mía de la cantera. Me horroricé al ver tanta violencia. Niños llorando, ancianos siendo arrastrados, mujeres suplicando por un poco más de tiempo. Y fue entonces cuando lo vi a él, el juez Tomás Cifuentes, dentro de un coche negro, observando todo con una sonrisa en la comisura de los labios. No una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. Como un gato después de devorar un ratón. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Me miró con esa mirada fría que parecía atravesarme, como si yo no existiera. Aparté la vista. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. En ese momento no entendía por qué, pero sentí miedo. Un miedo profundo, de esos que vienen desde lo más antiguo que hay en una. Como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, que ese hombre era peligroso. Semanas después, el juez lanzó un programa que llamó Apadrinamiento Judicial. Decía que era para ayudar a jóvenes pobres con potencial. Iba a las escuelas, elegía a los alumnos más destacados y ofrecía apoyo, material escolar, uniforme, incluso comida. Para una comunidad pobre como la nuestra, parecía una bendición caída del cielo. Y el nombre de María Inés, que siempre sacaba buenas notas y era querida por sus profesoras, fue uno de los primeros en la lista. Cuando recibí la invitación, me sentí dividida. Por un lado, era la oportunidad que siempre había soñado para mi hermana. Por otro, aquel encuentro durante el desalojo me había dejado una sensación amarga. Pero la necesidad fue más fuerte. Acepté que María Inés participara en el programa. Los primeros meses todo parecía maravilloso.
María Inés volvía emocionada de las reuniones con el doctor juez, como ella lo llamaba. Traía libros, cuadernos nuevos, a veces algún dulce. Contaba que él elogiaba su inteligencia, que decía que podía hacer lo que quisiera en la vida, que la ayudaría a salir de la pobreza. Dice que soy especial, Isa, repetía con los ojos brillantes. Y yo, ingenua, me sentía orgullosa. Pensaba que por fin las cosas estaban mejorando para nosotras. Hasta que un día María Inés llegó con un regalo demasiado caro, una radio portátil, de esas de pila, que yo jamás podría haber comprado con mi sueldo en la cantera. ¿De dónde salió eso, niña?, pregunté con desconfianza. Me la dio el doctor juez, respondió. Pero no me miró a los ojos. Recordé lo que me enseñaba mi abuela: ojo que esquiva esconde mentira. Sentí un nudo en el estómago, pero me tragué la preocupación. Quizás estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Quizás era solo envidia de ver a mi hermana teniendo oportunidades que yo nunca tuve. Quizás. No imaginaba que esa radio era solo el principio. No sabía que había entregado a mi hermanita al lobo, creyendo que la estaba ayudando a tener un futuro mejor. Ni en mis peores pesadillas podía imaginar lo que sucedería en los meses siguientes, ni cómo aquello cambiaría nuestras vidas para siempre. Como decían los mayores de Almuñécar, el diablo no necesita invitación para entrar. Basta con dejar la puerta entreabierta y ya se acomoda en la sala. Ese programa de apadrinamiento judicial del juez Tomás Cifuentes se convirtió en el tema de conversación de todo el pueblo. Todo el mundo hablaba de él. Parecía una bendición tener un hijo o hija elegido por el señor juez. Él iba a las escuelas públicas, sobre todo a las aulas con niñas ya en edad de florecer, y las escogía una por una, según él, por su potencial. Siempre prefería a las más bonitas, las más calladitas, y, sobre todo, a las más pobres. Aquellas cuyos padres no podían comprarles ni un par de zapatos decentes para ir a misa los domingos. El programa funcionaba así: una vez por semana, las niñas iban al juzgado después de clase. Allí, según explicaba a los padres, recibían refuerzo escolar, orientación de vida, y hasta merienda. Estoy invirtiendo en el futuro de Almuñécar, decía en las reuniones con las familias. Y todos aplaudían, agradecían, le besaban la mano como si fuera un santo. Las familias más humildes lo veían como la única esperanza para que sus hijas se escaparan de un destino de trabajo duro, hijos numerosos y maridos violentos. Yo también caí en ese cuento. Creí que era una oportunidad de oro para mi María Inés. Al principio eran solo cuadernos nuevos, algún libro. Luego llegaron regalos más grandes. La radio de pilas fue solo el primero. Al poco tiempo, María Inés apareció con un par de zapatos de cuero, de esos que ni trabajando un mes entero en la cantera podría comprar. Fue el doctor juez, Isa. Dijo que una niña inteligente como yo necesita ir bien calzada. A la semana siguiente, un vestido de tela fina con encaje en el borde. Dijo que tengo que presentarme bien si quiero ser alguien en la vida. Cada nuevo regalo me apretaba el estómago. No era normal. No era correcto. Ningún hombre da cosas tan caras a una niña sin esperar algo a cambio. La voz de mi abuela no paraba de susurrarme al oído. Desconfía del hombre que sonríe demasiado y regala cosas caras. Pero la necesidad, el deseo de ver a mi hermana tener un futuro mejor, el miedo de arrebatarle lo que yo nunca tuve, todo eso pesó más que mi instinto. Me callé. Me hice la ciega. Fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Los cambios en el comportamiento de María Inés comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Primero fue su manera de caminar. Antes brincaba como un pajarito. Ahora arrastraba los pies, con la mirada fija en el suelo. Después vinieron las malas notas en la escuela. Ella, que siempre había sido la primera de la clase. ¿Qué te pasa, niña?, le preguntaba. Nada, Isa. Solo estoy cansada, respondía. Cuando insistía, se encerraba en nuestro cuartito, no quería hablar. Por las noches empezaron las pesadillas. Se despertaba gritando, empapada en sudor, temblando como una hoja al viento. Hay un hombre con traje siguiéndome, Isa, decía entre sollozos. Me dice que si hablo, me llevará al infierno. Yo la abrazaba, le cantaba las viejas canciones que nos enseñó mamá, le preparaba infusiones de melisa como mi abuela me había enseñado, pero el terror en sus ojos no se iba. Por las mañanas fingía que todo estaba bien, pero la sonrisa ya no le llegaba a los ojos. Empezó a tenerle miedo a los hombres con traje. Si veía a uno por la calle, se cruzaba de acera o se escondía detrás de mí. Una vez,
El gerente de la cantera fue a casa para tratar unos papeles de la pensión que intentaba conseguir para los trabajadores más viejos. Cuando María Inés lo vio en la sala, con su traje y su corbata, tembló tanto que se le cayó el vaso que tenía en la mano. Luego corrió al cuarto y no salió hasta que él se fue. También cambió su asistencia a las clases del juez. Antes iba contenta, bien arreglada, diciendo que iba a aprender cosas nuevas. Ahora se inventaba excusas, dolor de cabeza, de barriga, lo que fuera para no ir. No quiero ir hoy, Isa, me suplicaba con los ojos llenos de lágrimas. Y yo, tonta que fui, insistía. Es importante, niña. Es tu oportunidad. ¿Qué pensará el doctor juez si no vas? Y ella salía arrastrando los pies, con esa mirada de animal que va camino al matadero. Fue un martes, lo recuerdo como si fuera hoy. María Inés regresó más temprano de la clase con el juez, algo que nunca ocurría. Normalmente él las dejaba volver a casa después de las 6 de la tarde. Pero ese día, no eran ni las 4 cuando cruzó la puerta. Entró en silencio, sin decir palabra, y se fue directo al cuarto. Me pareció extraño, pero yo estaba en el lavadero, fregando ropa, y no fui tras ella enseguida. Más tarde, cuando fui a llevarle un vaso de zumo de guayaba, no respondió cuando toqué la puerta. Entré despacio, pensando que tal vez estaría dormida, pero lo que vi me heló la sangre. María Inés estaba acurrucada en un rincón, entre la pared y la cama, abrazando sus rodillas. Temblaba, no de frío, sino de puro pánico. Sus ojos estaban fijos, mirando la nada, como si viera un fantasma. ¿Qué te ha pasado, niña?, pregunté, agachándome para tocarla. Y entonces gritó, no me toques, como si mi mano fuera fuego vivo. El susto fue tan grande que dejé caer el vaso. El líquido rojo se esparció por el suelo de tierra, como sangre. Y fue ahí cuando vi las manchas moradas y rojizas en sus muslos, asomando por debajo de la falda. En un rincón, hecha un trapo, estaba su ropa interior, rota, manchada de sangre. Mi corazón se detuvo un segundo. El mundo entero pareció congelarse. ¿Quién te hizo esto, mi hermana?, pregunté, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando oírlo de sus labios. María Inés no respondió con palabras. Solo lloró. Un llanto tan profundo, tan lleno de dolor, que parecía salir no solo de ella, sino de todas las niñas que han pasado por lo mismo. Me arrodillé a su lado, sin tocarla, respetando su miedo. Fue él, ¿verdad? Fue el juez. Ella solo asintió con la cabeza, sin poder decir su nombre, como si fuera una maldición que no se puede pronunciar. Y entonces, como una catarata después de una tormenta, las palabras comenzaron a salir. Entre sollozos y espasmos, María Inés lo contó todo. Contó cómo al principio él solo la elogiaba, le daba regalos, le acariciaba el cabello. Como después empezó a tocarla de una forma que la hacía sentirse incómoda. Pero decía que era normal, que así los adultos demostraban cariño. Como las clases particulares se volvieron cada vez más raras, con él pidiéndole que se sentara en su regazo mientras le explicaba la lección. Y cómo la amenazaba si llegaba a contar algo. Tu hermana perderá el trabajo en la cantera. Se quedarán en la calle. Nadie te creerá porque yo soy el juez, y tú solo una niña pobre. Ese día, había ido más allá de todos los límites. La había forzado. La había lastimado de una manera que ni siquiera me atrevo a repetir aquí. Mi hermanita de 13 años, que apenas sabía lo que era ser mujer. La tomé en brazos. Pesaba casi nada. Era puro hueso. La llevé hasta nuestro pequeño baño en el fondo de la casa. Calenté agua en el fogón, preparé un baño tibio, la lavé con cuidado, como si fuera un bebé recién nacido, y lloré con ella. Cada marca en su cuerpo era una herida en mi alma. Cada moretón, una acusación directa. Has fallado al protegerla. Después del baño, le preparé una infusión con las hierbas que mi abuela me había enseñado. Algo para calmar, algo para aliviar. María Inés se durmió, agotada de tanto llorar. Me quedé a su lado, acariciándole suavemente el cabello, sin tocarle el cuerpo para no asustarla. Esa noche, algo murió dentro de mí. La Isabel que creía en la ley, en el orden, en las autoridades, esa murió. En su lugar nació otra mujer. Una que ya no tenía nada que perder. Una que solo pensaba en una palabra: venganza. A la mañana siguiente, mientras María Inés aún dormía, fui a la comisaría. El comisario, un hombre barrigudo con bigote espeso, me atendió con desgana. Cuando le conté lo que había pasado, se rió. ¿Rió? ¿Está usted segura de que su hermana no se ha inventado esa historia?
Las niñas a esa edad tienen mucha imaginación, ya sabe. Insistí. Le hablé de las marcas, de la ropa rota, de todo lo que María Inés me había contado. Él se rascó el bigote, miró al techo, suspiró profundamente. Mire, señora, son acusaciones muy serias, contra un hombre muy respetado. ¿Tiene usted pruebas? Salí de allí hirviendo por dentro. Fui directamente al juzgado. Pedí hablar con el fiscal, el doctor Augusto, del que decían que era un hombre recto, justo. Esperé 3 horas sentada en una silla dura del pasillo, hasta que su secretaria, Magdalena, me llamó. El fiscal, detrás de un escritorio demasiado grande para su despacho, apenas levantó los ojos del papel que leía. Dígame. Repetí toda la historia, con cada detalle que María Inés me había confiado. Cuando terminé, por fin me miró. Pero no con compasión. No con indignación. Me miró con desconfianza. ¿Sabe usted que el juez Tomás es mi compadre? Bautizó a mi hijo menor. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Eso no tiene nada que ver con lo que le hizo a mi hermana, respondí, temblando. Él sonrió de lado. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tenga cuidado con lo que anda diciendo por ahí, mujer. Calumniar a una autoridad es un delito muy serio, especialmente viniendo de alguien con sus antecedentes familiares. Sabía lo de mi padre, que había muerto sepultado en la cantera. Sabía que yo tenía fama de contestona con los capataces. Salí del juzgado más desesperada que cuando entré. Aún intenté hablar con el cura, un anciano de cabello blanco que parecía ser el único hombre decente en esa ciudad. Fui a la iglesia, esperé a que terminara la misa y le pedí una conversación. En el confesionario oscuro, le conté todo. Él me escuchó en silencio, a veces soltando un suspiro, o un Ave María en voz baja. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Rece y pídale a Dios que la verdad salga a la luz, hija mía. Eso fue todo lo que dijo. Ni una palabra de consuelo real. Ni una oferta de ayuda concreta. Solo la misma cantinela de siempre. Reza, confía, espera. Volví a casa destrozada, sin saber ya qué más hacer. María Inés estaba despierta, sentada al borde de la cama, mirando a la nada. Sus ojos, antes tan vivos, ahora estaban vacíos, como un pozo seco. Me senté junto a ella, tomé su mano helada entre las mías. Nos vamos de aquí, hermana. Te llevaré lejos. A un lugar donde él nunca más podrá encontrarte. No respondió. Ni siquiera dio señales de haberme escuchado. Seguía mirando al vacío, como si su alma ya no estuviera en su cuerpo. En los días siguientes, busqué desesperadamente una forma de salir de Almuñécar, pero no era fácil. No tenía parientes en otras ciudades. No teníamos ahorros. No teníamos a dónde ir. Mi sueldo en la cantera apenas alcanzaba para las necesidades del mes, y María Inés empeoraba cada día. No comía. No hablaba. Tenía pesadillas todas las noches. Intenté llevarla al centro de salud, pero el médico, un joven recién graduado, apenas la miró y le recetó un tranquilizante. Cuando intenté explicarle lo que había pasado, cambió de tema. Dijo que no era su competencia. Fue esa misma noche cuando todo cambió. Volvía del mercado, donde había vendido unas pocas hierbas y dulces que preparé con una receta de mi abuela, cuando vi sangre en el suelo de la sala. Corrí al cuarto de María Inés y la encontré tendida en la cama, pálida como una sábana, con las piernas empapadas en rojo. Grité con todas mis fuerzas. El vecino vino corriendo. Me ayudó a llevarla al centro de salud. Pensé que había intentado quitarse la vida, pero no. Lo que descubrí allí me rompió por dentro de una forma que ninguna palabra podría explicar. María Inés estaba embarazada. Y el juez le había dado unas pastillas para no arruinar su futuro. Pastillas que le provocaron una hemorragia tan grave que, si hubiéramos tardado unos minutos más, habría muerto desangrada. El médico, esta vez, no pudo quedarse callado. Esto es un crimen, dijo, con el rostro blanco del susto. Pero no puedo escribirlo en el informe. Si pongo su nombre ahí, el juzgado vendrá por mí. Tengo hijos. Otro más que tenía miedo. Otro más que miró para otro lado. Otro más que dejó que el lobo siguiera suelto, devorando vidas inocentes. Esa noche, cuando María Inés dormía sedada, yo me senté frente a la ventana, mirando las luces lejanas del pueblo, y lo decidí. No podía contar con nadie. Ni con la policía. Ni con el juzgado. Ni con la iglesia. Ni con los médicos. Solo me tenía a mí misma, y a una promesa.
La promesa que le hice a mi madre, con su último aliento. Cuida de tu hermana como si fuera tu hija. No dejes que nadie le haga daño. No la había cumplido. Pero aún podía enmendarlo. Y sabía exactamente cómo hacerlo. A la mañana siguiente, fui hasta el barrio más pobre de Granada, donde había oído hablar de un médico que hacía cirugías discretas para gente desesperada. Lo encontré detrás de una ferretería, en una sala improvisada con olor a alcohol y óxido. ¿Qué necesitas?, preguntó el hombre sin levantar la vista del bisturí que limpiaba. Quiero vender un riñón, dije sin rodeos. Él levantó una ceja, me examinó de arriba abajo. No eres drogadicta, no tienes cara de querer morir joven. No soy drogadicta, doctor. Soy una hermana que quiere justicia. Necesito dinero. Lo más rápido posible. Y no tengo nada más que ofrecer salvo esto, dije, tocando mi costado. Él no preguntó más. Me explicó los riesgos. Me dijo que probablemente sentiría dolor el resto de mi vida, que tal vez no podría tener una vida normal después. ¿Estás segura? Más segura que nunca, respondí. La operación se hizo esa misma semana, en la madrugada, con luz tenue y manos rápidas. No hubo anestesia suficiente. Solo un trapo entre los dientes para no gritar y despertar a los vecinos. Sentí cada corte, cada puntada, cada centímetro de piel desgarrada. Pero no lloré. Porque cada gota de sangre era un paso más hacia la justicia. Porque cada punzada de dolor era un recuerdo del infierno por el que María Inés había pasado. Porque cada segundo de aquella cirugía ilegal me acercaba al momento en que yo miraría a los ojos al juez Tomás Cifuentes y le diría: ahora, te toca a ti pagar. Salí de aquella operación con el cuerpo débil, pero el alma encendida. Estuve 2 semanas sin poder levantarme de la cama. La herida en el costado se infectó. Tuve fiebre, alucinaciones, vómitos. Pensé que moriría, pero no. No podía morir. No antes de cumplir lo que había jurado. Con el dinero que recibí por el riñón, compré una pistola. La conseguí con un viejo minero retirado que vivía en una choza cerca del río. Le dije que era para protegerme de ladrones, pero él me miró como si supiera la verdad. No se mata sin una razón fuerte, murmuró mientras contaba los billetes. Yo tengo la mía, respondí. Después, preparé una trampa. Conseguí una grabadora pequeña, de esas que usaban los periodistas en esa época. Pedí prestado un vestido que me hacía parecer más joven. Me maquillé como nunca antes. Y fui al juzgado. Dije que quería hablar con el juez Tomás sobre el futuro de María Inés, que ella había cambiado de parecer, que quería retomar el programa. La secretaria, una mujer arrogante con gafas gruesas, me miró de arriba abajo y frunció el ceño. Pero él me reconoció. Me recibió con una sonrisa de serpiente. Sabía que volverías. La ambición siempre gana. Entré. Cerró la puerta con llave. Empecé a grabar. Le dejé hablar. Le dejé confesar. Le dejé exponer su alma podrida sin que se diera cuenta. Y cuando terminó de jactarse, cuando me puso una mano encima, saqué la pistola del bolso y apunté directo a su corazón. Sus ojos se agrandaron. La sonrisa desapareció. Por primera vez, vi miedo en su rostro. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, retrocediendo, tropezando con su silla. ¿Recuerdas a María Inés?, dije con voz firme, aunque mis piernas temblaban. Era solo una niña. Tú sabías lo que pasaba y no te importó. ¿Crees que iba a dejar esto así? ¿Crees que ibas a salir impune? Intentó acercarse, levantar las manos en señal de paz. Podemos hablar. Puedo ayudarte. Puedo darte dinero. Disparé. Una vez. Y cayó. No grité. No lloré. No huí de inmediato. Me quedé mirándolo, tendido en el suelo, con sangre saliéndole del pecho. En su rostro había sorpresa. Como si no pudiera creer que alguien como yo, una mujer pobre, una simple lavandera, lo hubiera vencido. Puse la grabadora sobre su escritorio. Con una nota escrita a mano: esto no es venganza. Es justicia. Salí por la puerta principal. Caminé como si nada. Me mezclé entre la gente del mercado. Regresé a casa, donde María Inés dormía tranquila, por primera vez en semanas. Esa noche, no pude dormir. No por miedo, sino porque mi corazón, por fin, estaba en paz. Al día siguiente, la noticia explotó: el juez Tomás Cifuentes, hallado muerto en su despacho. Nadie entendía cómo había pasado. Algunos decían que fue suicidio. Otros,
que se había enemistado con la gente poderosa. Pero nadie sospechó de mí. Porque ¿quién sospecharía de una anciana que vende hierbas en el mercado? ¿Quién miraría a la pobre mujer del barrio bajo y pensaría que fue capaz de ejecutar un plan tan perfecto? Pasaron los años. Dejamos al muñecar. Yo me traje a María Inés a Granada, donde nadie conocía nuestro pasado. Cambié de nombre. Cambié de vida. Trabajé de costurera, de cocinera, de curandera. Crié a mi hermana como si fuera mi hija. La vi volver a sonreír. La vi estudiar, convertirse en mujer, superar su trauma con una fuerza que me hacía admirarla cada día más. Nunca se casó. Decía que no confiaba en los hombres. Pero fue feliz. Tuvo su casa, su jardín, sus libros. Adoptó a 2 niños huérfanos que crió como si fueran suyos. Hoy, ya vieja, cansada, con el cuerpo marcado por cicatrices que nadie ve, me siento frente a esta cámara para contar lo que nadie sabe. Porque estoy cerca del final. Porque mis huesos ya no aguantan mucho. Porque sé que, cuando cierre los ojos por última vez, quiero hacerlo sin secretos. Sí, maté a un hombre. Sí, lo hice con mis propias manos. Y no me arrepiento. Porque no lo hice por odio. Lo hice por amor. Por justicia. Por esa niña de ojos brillantes a la que le arrebataron la inocencia, y a la que devolví la dignidad con un disparo. No sé si tú que estás viendo este video me vas a juzgar. Pero si crees que esta historia no debe quedar enterrada conmigo, ayúdame a compartirla. Comenta ahí abajo, te creo, doña Isa. Compártelo con quien necesite saber que la justicia, a veces viene de manos inesperadas. Y si llegaste hasta aquí, te abrazo con todo mi corazón. Yo soy Isabel del Campo Roldán, y esta fue mi verdad.